Continuando con la clase de sangre, quería explicarle la última parte, digamos, de esta unidad. Y vamos a los glóbulos rojos, o bien les había dicho que también se llamaban leucocitos. Leucocitos, que significa glóbulo blanco. A los glóbulos blancos podemos también llamarlos leucocitos. ¿Dónde se originan? También en la célula madre, que habíamos visto para los glóbulos rojos. ¿Y cuál es la función principal? El sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que esto no es que van a generar inmunoglobulina para todas las enfermedades, pero sí hay algunos glóbulos que tienen memoria y pueden reconocer algún microorganismo que quiera agredirnos y nos quiera provocar alguna enfermedad. Entonces los rodean con su citoplasma y los fagocitan. Otros que tienen memoria para reconocerlos y recordarlos. Y recuerdan además cuál es el antígeno que los puede destruir gracias a las vacunas, digamos. Otros que se aumentan cuando hay parásitos, otros cuando hay hongos y así. Bueno, como este sistema inmune se ve inducido por los glóbulos blancos, estos tienen núcleo. Y la forma del núcleo, si tiene una determinada forma, esos núcleos llevan un nombre específico gracias a esa fórmula, a esa forma de ese núcleo. Es así que tenemos dos clasificaciones grandes. Una se pueden clasificar en granulares o agranulares. Los granulares en neutrófilos, eosinófilos o basófilos. La jerga dice neo o neutro, eo y vaso, que quiere decir las distintas clases de granulados que hay. Fíjense, los neutrófilos fagocitan hongos y bacterias. ¿Qué quiere decir fagocitan? Los comen, los rodean con su citoplasma y los comen hasta que los destruyen. Los eosinófilos son patógenos, determinan patógenos como las que producen las alergias y los parásitos. Es decir, cuando se encuentran aumentada en la fórmula leucocitaria, quiere decir que el paciente muy probablemente tenga un parásito o bien sea alérgico a algo, lo cual lo guía al médico para hacer estudios posteriores de acuerdo a estos resultados. Los basófilos es una respuesta inmediata frente a cualquier alergia específica y trabajan con dos hormonas, la histamina y la serotonina, que son las que determinan las alergias. A los agranulados se dividen en linfocitos y monocitos. Linfocitos son los que otorgan la inmunidad específica o bien la adquirida. Esa la adquirimos gracias al árbol genealógico nuestro. Pero específicamente los linfocitos, dentro de los linfocitos hay unos que se llaman linfocitos T. Estos linfocitos T son los que decimos que tienen memoria. Es decir, que ellos van a recordar la cara del patógeno cuando ingrese al organismo. ¿Cómo lo hacen para reconocer? Primero tienen que ver. Entonces, ¿dónde los ven, digamos? Es en las vacunas. Las vacunas activan el sistema inmunológico en cualquier paciente mediante la inoculación de estos digamos antígenos o de estas bacterias o de estos virus o de estos hongos en forma inmunológica, o sea, no se pueden reproducir. Es para que los linfocitos T los reconozcan la próxima vez que entren realmente como agresores al organismo. Es decir, actúan de la mano de las vacunas. Y los monocitos son los que fagocitan a todos los microorganismos junto con los neutrófilos, se ayudan y trabajan en equipo. Bueno, los leucocitos tienen un valor normal de 5 millones a 10 millones, dicen aproximadamente. Ustedes van a encontrar en bibliografías
que a veces el valor normal es de 4.500.000 a 11.000. No está mal tampoco ese número, solo que vamos a manejarnos con estos valores normales, porque acá hay que considerar la edad y la patología de cada uno de los pacientes, lo que va a hacer que aumente o disminuya. Entonces hay dos términos que tienen que aprender. Todo, cada vez que suban los valores normales superior a 10 millones, la palabra va a terminar en citosis. Leucocitosis, que significa el aumento de los glóbulos blancos en sangre, y una enfermedad muy común que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar, que es la leucemia, que es el cáncer en sangre, pero de los glóbulos blancos, ¿sí? Y si disminuye de 5 millones se llama leucopenia. Siempre que termine en penia significa disminución, y citosis, aumento. Por eso es que tienen que aprender bien los valores normales, ¿no? La leucopenia también es un cáncer a la sangre, de los glóbulos rojos siempre estamos hablando. Los leucocitos y los glóbulos blancos se los puede leer, digamos, gracias a la fórmula leucocitaria. Fórmula leucocitaria significa recuento diferencial de glóbulos rojos cada 100 elementos. Esto se lo hace a través del microscopio, o sea, quienes trabajan, la gente que está en laboratorio. ¿Sí? Ellos, mediante coloraciones de una gotita de sangre, pueden determinar cuántos neutrófilos, cuánto EO, cuánto vaso, cuánto linfo y cuánto mono hay cada 100 elementos de la sangre. ¿Sí? En una microgotita de 20 microlitros más o menos, los colorean con diferentes colorantes y los llevan al microscopio y hacen el recuento. Pero este recuento varía de acuerdo a la edad y a la patología del paciente. Por ejemplo, si hay una apendicitis, ¿no?, o una peritonitis, se ven elevados los glóbulos blancos superior a 10.000, 12.000, 15.000, ¿sí? Y por ejemplo, si hay en embarazo, el embarazo también aumenta los leucocitos, pero el embarazo no es una enfermedad. Por eso es que hay que controlar que los glóbulos blancos no varíen mucho en la embarazada, en el tercer, en el segundo y en el último trimestre del embarazo. Por eso es importantísimo saber los valores normales con los que empieza la embarazada su ciclo de gravidez, digamos, hasta que tenga a su bebé, para que no se declaren estas enfermedades. Bien. Las plaquetas, que son los otros trozos de células, digamos, que tienen la sangre, o también llamadas plaquetas o pequeñas células o trombocitos. Trombocitos. No sé qué le sugiere a ustedes las palabras trombocito. Trombo viene de obstrucción. Trombocitos, células que obstruyen algo. Bueno, el mecanismo que usa justamente una de las funciones más importantes de las plaquetas es la hemostasia. Hemo viene de sangre y tasia de tensión de la hemorragia, a través de este mecanismo que se llama tromboplaquetario. Ahora les explico. Supongamos que este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Por acá hay un torrente permanente de sangre. Supongamos que solamente tiene este sentido porque los vasos tienen un sentido. O van a los pulmones con dióxido de carbono o vuelven con oxígeno al resto de las células. Bueno, supongamos que el sentido de la sangre es este, y por acá, por el vaso sanguíneo, circulan los tres elementos que hemos conocido: glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Todo esto, estas células suspendido en plasma. Recuerden que plasma
es la parte líquida de la sangre, que tenían hormonas, enzimas, glucosa, proteína, albúmina, etcétera, junto con una mínima cantidad de agua y otras sustancias. Recuerden que eso habíamos dicho que era el plasma. Bueno, el vaso sanguíneo circula libremente la sangre hasta que se produce una herida. Supongamos que el glóbulo rojo, el vaso sanguíneo sufre esta obturación. Entonces, lo primero que atraviesa supongamos que nos hemos cortado, entonces atravesará la epidermis, la dermis y los músculos, ¿sí? Entonces lo primero que va a ocurrir es una hemorragia y se liberan el plasma con el glóbulo rojo, el blanco y las plaquetas. Y comienza el paciente a sangrar porque aquí hay tejidos dañados o rotos. Puede ser una herida. No vamos a incurrir en profundidad los tipos de heridas. Ustedes ya lo verán en Fundamentos de Enfermería. Pero supongamos que hemos sufrido un accidente y nos hemos cortado. Haciendo una ensaladita, nos cortamos con el cuchillo una pequeña herida. Bueno, lo primero que va a ocurrir va a ser la hemorragia. Automáticamente, nosotros por instinto, lo primero que hacemos en una hemorragia, que es apretar, ¿sí? Apretamos por dos situaciones. Una, disminución del dolor, y dos, disminución de la hemorragia. Pero ese es un instinto natural de supervivencia del ser humano. Pero lo que nosotros no sabemos y que ahora vamos a aprender es justamente que estamos ayudando a este mecanismo, o sea, a las plaquetas, para que hagan un tapón plaquetario. Tapón plaquetario. ¿Qué ocurre? ¿En qué consiste ese tapón plaquetario? Bueno, siempre acá circulan, permanentemente circulando algunas hormonas o algún sistema mensajero de ARN, y que siempre están vigilando todo el sistema circulatorio, si hay alguna novedad, digamos. Apenas estos mensajeros se dan cuenta que hay una hemorragia, urgente avisan al sistema nervioso central. Dice, hay una hemorragia en el dedo izquierdo nuestro. Sí, ya me di cuenta, le dice el sistema nervioso central. Sí, supe del dolor antes que lleguen ustedes, pero bueno. Envíen urgentemente a las plaquetas. Bueno, entonces aquí en este lugar hay una concentración de cantidad de plaquetas que van a hacer las veces de tampón para que hasta que se repare este tejido dañado. Entonces las plaquetas, supongamos que las vamos a dibujar en azul a las plaquetas. Las plaquetas tienen diferentes formas, pero son chatitas. Se van poniendo como pilas de monedas, una arriba de otras. Y son un poco exageradas porque el tampón lo forman bien a la vuelta del vaso dañado y del tejido dañado. Son muchas y se apilan en forma de moneda, es decir, así. Acá hay una plaqueta, otra plaqueta, supongamos, y la siguiente se va a poner ahí como si fueran ladrillos de una determinada longitud, digamos, y estos se endurecen. ¿Cómo se endurece? Gracias a las albúminas que tiene el plasma.
A ver, seguramente que ustedes se van a dar una idea. Cuando rompemos el huevo, cae la yema y la clara y siempre queda un hilito de clara en que nos une la clara con las cáscaras del huevo. Bueno, si ustedes eso lo tocan con la mano, se van a dar cuenta que es como un moco, que mientras más lo estiran, más se endurece hasta que el dedo queda como pegajoso. Bueno, eso pegajoso que ustedes sienten en la mano, esa es la albúmina. Tiene las características de pegar una cosa con la otra. Y como hay mucha albúmina y proteína, pega las plaquetas y hace la base de cemento, ¿sí? Es como para que se den una idea nada más. Este tampón plaquetario permite que este mecanismo tenga éxito siempre y cuando los glóbulos rojos que anden acá, ¿no es cierto? Bueno, perdón que no se dibuja muy bien, pero bueno. Los glóbulos rojos que estén acá no salgan. O sea, ¿qué va a pasar con la hemorragia? Va a ir disminuyendo cada vez más. Y ustedes, si se cortan y van aflojando la mano de donde se han cortado, van a notar que cada vez sale menos sangre. Pero como sale más sangre, nos volvemos a apretar, ¿verdad? Bueno, así hasta que la hemorragia se disminuye y ya no, y cesa, digamos, la hemorragia. Pero siguen estos tejidos dañados, rotos, digamos. Esto con el tiempo, bueno, nos hacemos la curación, nos tapamos, nos ponemos gasa, todo eso. Con el tiempo, este tejido se va a ir reparando. Y lo primero que se repara es siempre desde adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que se van a reparar va a ser las paredes de los vasos, siempre y cuando el paciente tenga un sistema nutricional ideal y de agua ideal. Primero se van a reparar los vasos y luego vamos con músculo, dermis y epidermis. Lo último que se repara es el epidermis, ¿sí? Y se nos forma la famosa costrita, pero nosotros, como somos tan hurguetos, nos sacamos la costrita, ¿verdad? Y cuando nos sacamos duele. Bueno, y si observamos bien, vuelve a salir sangre. Capaz que una gotita salga. No sale la sangre del principio, ¿sí? Bueno, acabamos de romper esto, el tapón plaquetario. Otra vez el mecanismo se activa porque se rompió, el tejido se volvió a dañar. Seguramente se estaba reparando la epidermis y sacamos la tapita que se ha formado aquí, que ustedes la conocen como costra, ¿sí? Que son glóbulos rojos atrapados en la red de los glóbulos blancos, y para que no salgan más, porque si ustedes se fijan, las costritas de color amarronada, rojiza más o menos. Y bueno, cuando ya se repara totalmente este tejido, la epidermis, la costra se desprende de los bordes y cae sola, ¿sí? Así que como para que ustedes vean la importancia que tienen las plaquetas. Bueno, tiene una vida de 8 a 10 días. 8 a 10 días, o sea que siempre se está renovando estos trozos de células, siempre se está renovando. Y tiene un valor normal de 15.000 a 400.000, pero ocurren dos cosas. De nuevo, cuando aumenta más de 400.000, se produce una enfermedad que es la trombosis o accidente cerebrovascular, o es decir, se forman coágulos pero dentro del cerebro, o una trombosis en alguna parte de algún vaso sanguíneo, llámese vena o llámese arteria. Y es cuando el paciente puede tener incluso hasta un infarto o un paro cardiorrespiratorio por ese trombo, digamos. Trombo significa coágulo. Bueno, y cuando disminuye es trombocitopenia, que es otro tipo de cáncer que se llama púrpura. ¿Por qué se llama púrpura? Porque se forma en el paciente unos puntitos bien chiquititos, como si fueran lunares bien pequeñitos, pero de color rojo, toda la piel. Generalmente primero en los lugares donde están las linfas y luego se propaga en todo el cuerpo. Van a notar que algunos pacientes inclusive tienen pecas hasta rojas,
pero no es porque sean pecosos, sino porque tienen esta la púrpura. Generalmente, si no son bien tratados, estos pacientes tienen más dificultad cuando son femeninos, porque en el momento del alumbramiento pueden perder el bebé y pueden morir la paciente. Generalmente muere la madre, pero nace el hijo. Pero bueno, entonces esto es como para cerrar, digamos, toda la parte esta, la unidad 2 de sangre. Y bueno, cualquier duda, por supuesto, sobre la plataforma me lo pueden enviar. Y otra cosita, el taller de toma de muestra empieza a partir del miércoles, pero si es posible se lo voy a enviar antes al video. Estén atentos porque nos vamos a conectar por Zoom de nuevo. Muchísimas gracias y buenas noches.